¿En qué momento despegó de lleno el crecimiento de la industria alemana? ¿Qué factores fueron necesarios para que Alemania creara su poderío económico? ¿Cómo definió la industria la manera en que se formaría la Alemania moderna? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Entre 1815 y 1848, la revolución industrial aún no se había afianzado en la mayor parte de los países europeos. Solo en Inglaterra ya se encontraba en su segunda fase, pero en Francia no inició hasta los años 40 del siglo XIX, y en Alemania no se crearon las condiciones necesarias para su despegue hasta la década de los 30 de ese siglo. Aunque después de eso, la industria germana vivió un crecimiento extremadamente rápido, y esto fue algo que permitió al mismo tiempo la creación de la nación alemana moderna. Al principio, el progreso de la industria y la economía alemanas se vio frenado hasta casi los mediados del siglo XIX, debido a diversos factores. En el este, la economía agrícola estaba regida por un sistema en que el señor propietario de las tierras vivía esencialmente de su explotación directa, mientras que en el oeste, el sistema era más parecido al que ya se veía en la Europa occidental, donde el propietario obtenía rentas cobradas a los campesinos. En el primer caso, los propietarios basaban su poderío en el sistema de autoridad tradicional, y esto les favorecía, porque su poder no se vio demasiado afectado al suceder las crisis económicas, mientras que en el segundo de estos sistemas existían serias consecuencias cuando había malas cosechas o alguna crisis monetaria, porque los campesinos ya no obtenían ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y la renta que debían pagar, y esto, sumado a la sobrepoblación, forzaba a los habitantes a emigrar a otros poblados, agravando la crisis de producción y económica. La situación en la que estuvieran las zonas rurales era de suma importancia, porque la industria aún estaba poco desarrollada, siendo todavía local y artesanal, y la economía dependía del buen funcionamiento del campo. Por eso comenzó a verse la necesidad de llevar a la industria alemana hacia su desarrollo, para así elevar su economía y competir con industrias extranjeras, principalmente con la británica. Necesito uno de esos. Pero la débil industria alemana podía afectarse por muchos factores, y uno de los más relevantes a inicios del siglo XIX fue la existencia de muchas fronteras y controles aduanales entre los reinos alemanes, consecuencia de la grave fragmentación política que existía en el territorio germano, porque estaba dividido en muchos pequeños estados que cobraban derechos de aduana en sus fronteras, y que tenían cada uno su propia moneda. Todo esto dificultaba la creación de un mercado amplio para el desarrollo de una producción en masa. Esto impedía el crecimiento industrial y económico, al limitar los intercambios comerciales de los productos alemanes. Y este problema es el que definió durante 3 décadas el curso que tomaría el desarrollo de la economía alemana. La hegemonía de Prusia entre los reinos alemanes fue una condición esencial para que sucediera la prosperidad industrial alemana, porque fue en Prusia donde se estalló por primera vez, en 1815, una reforma que pretendía eliminar las aduanas que había en el interior de ese reino, aunque finalmente se estableció solamente una tarifa moderada, que no dificultaba aún así los intercambios. Aunque al principio existieron algunas protestas a esta reforma, al final sus opositores no lograron vencer la voluntad del gobierno de Berlín, y los pequeños estados que pertenecían a Prusia terminaron siendo integrados a este nuevo sistema. Pero estos esfuerzos aún eran insuficientes para lograr establecerlo en todo el territorio germano, porque la oposición en el resto de los estados alemanes era firme. Sus necesidades no son problema mío. Fue hasta 1825 cuando Federico von Motz, encargado de la hacienda, se decidió a emprender una agresiva política para reformar las aduanas, y 3 años después, el estado de Hesse y del Rin se unió a Prusia en la adopción de las nuevas leyes. Pero algunos de los demás estados germanos respondieron a esto creando sus propias alianzas comerciales, lo que provocó que Prusia luchara fuertemente contra estas alianzas, que pretendían ser independientes del sistema deseado por los prusianos. En 1833, las pretensiones de Prusia parecían comenzar a cumplirse finalmente, cuando se constituyó la Unión Aduanera Alemana, con los estados de Hesse, Sajonia, Württemberg y Baviera, y en 1836 se logró también con Frankfurt. En ese momento, la Unión solamente excluía a Austria, las ciudades hanseáticas y los estados de Hannover, pero la mayor parte de los estados germanos
ya estaban integrados en aquel sistema. Y esta unificación terminó siendo la condición necesaria para que sucediera el crecimiento tan rápido de la economía e industria de los estados alemanes. Pero esa condición aún no era suficiente para que se diera de forma definitiva el gran desarrollo industrial. Para eso era necesario crear una red de transporte eficiente de mercancías, en este caso los ferrocarriles. Pero ese proyecto también se vio impedido por conflictos con los diferentes gobiernos, porque pensaban que la construcción de las vías férreas correspondía a la iniciativa privada, y eso no dejaba que este proyecto fuera una gran empresa nacional. ¡Ese no es mi problema, Dios! Fue hasta 1840 que esto se pudo empezar a hacer realidad, porque Federico Guillermo IV de Prusia se interesó mucho por las cuestiones ferroviarias y apoyó enormemente a las sociedades que se dedicarían a su construcción. Y para 1850 las vías férreas tenían ya un gran avance. La construcción de la red de ferrocarril y la ampliación de los mercados fueron las principales causas del desarrollo de la industria alemana, además de la introducción de capital extranjero, el establecimiento en Prusia de un régimen de libertad de empresas y de un gran apoyo al desarrollo técnico. A partir de 1835, el progreso de la producción industrial en territorio alemán era ya más grande que en Francia, y en ocasiones incluso que en Inglaterra, aunque todavía no representaba una amenaza seria para los ingleses. Con el pasar del tiempo, a pesar de que el crecimiento económico hacía necesaria la elevación de las tarifas aduanales, esto no quiso ser cumplido por el gobierno de Prusia, porque estaba convencido de que la prosperidad económica vendría del libre intercambio comercial. Y las ventajas que terminó dando esta libertad acabaron por superar los conflictos y dudas de quienes habían opuesto a las nuevas leyes, porque la formación de un bloque económico tan extenso podía dar a sus integrantes muchas oportunidades de crecimiento. Me tientas, hagámoslo. Y el éxito de esta unión contribuyó en gran parte al desarrollo de la idea de creación de una patria, idea que acabaría teniendo gran influencia entre los alemanes. Pero de esta unión germana estarían excluidos los territorios pertenecientes a los Habsburgo, como Austria, Bohemia y Hungría, porque su economía e industria aún estaba poco desarrollada a comparación de los demás estados germanos, y el establecimiento de las reformas aduanales no les traería las mismas ventajas que a ellos, por lo que permanecieron con las viejas políticas de fronteras aduanales, que al final representaron su separación política de los que serían después parte de la nación alemana. Después de que sucedió la unificación del territorio germano, que dio nacimiento a Alemania en 1871, se aceleró aún más el crecimiento económico. A pesar de la crisis de 1873, a finales de siglo su producción de acero había superado la producción de Gran Bretaña, la madre patria de la industrialización. En la ingeniería mecánica, que ahora era el sector industrial más grande, el número de trabajadores alemanes se había multiplicado, y las empresas alemanas pronto fueron líderes mundiales. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Al final, el proyecto de unión aduanal en el territorio germánico fue una obra de importancia vital para la formación de la futura Alemania. Aunque en su inicio tuviera más relevancia económica que política, terminó configurando la manera en que surgiría la Alemania moderna. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!